Bendiciones para todos ustedes. Qué gozo de estar en la casa del Señor. Vayamos a Primera de Pedro, hermanos. Si es tan amable de acompañarme. La semana pasada estuvimos leyendo del 9 al 10 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Una vez más vamos a darle lectura, hermanos. La razón de ello es que miramos una parte, pero no en el orden. Les dije que empezábamos de atrás hacia adelante, del versículo 10 al 9. Ahora vamos a mirarlo de otra forma, del 9 al 10, y vamos a concentrarnos en el versículo 10. Discúlpeme, en el 9. Ya lo tienen, amados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Mas vosotros sois, miramos la semana pasada, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso fue lo que estuvimos observando. Mire, brinquemos al 10 y ahorita volvemos al 9. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todo lindo, hermanos, esa exposición. Pero volvamos al 9, donde nos quedamos, donde decía pueblo adquirido por Dios. Entonces hay una razón de por qué fuimos adquiridos por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermosa escritura, hermano. Hay una razón. Yo les dije, hermanos, no se le olvide, no pierda, hermano, su identidad como hijo de Dios. Recuerde que usted es linaje escogido, que es real sacerdocio, que es una nación santa, que es un pueblo de Dios, hermanos. Y ahora vamos a hablar de la razón por qué eres un pueblo de Dios. Porque hay un propósito, porque hay una tarea detrás de todo esto. Y la tarea es anunciar, proclamar, hermanos, anunciar, proclamar las virtudes del que nos llamó a su luz admirable. Esa es la tarea, ese es el trabajo que Dios ha designado para nosotros, hermanos. Todo creyente, toda persona que recibe a Cristo, que nace de nuevo, toda persona que se integra al cuerpo de Cristo está dentro de este programa, hermanos. Es un evangelista, es parte es obrero de la obra del Señor, amados de Dios. Nadie está exento de esto. No podemos, hermanos, adjudicar esta obligación, este trabajo, esta proclamación, esta tarea a personas específicas o especiales. No, amados, esto es para todos. ¿Qué significa eso? Que en el momento que recibimos a Cristo ya estamos dentro de esta tarea, hermanos. Ahora, ¿de qué se trata esta tarea? De compartir el evangelio que transformó nuestras vidas, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, hermanos. ¿Y dónde se debe de comenzar? Se comienza en casa, hermano. Y ahí es el primer rechazo que recibes, en casa. Amén. Pero hay algo bien especial en ello que, hermanos, no se debe de dejar de testificar y hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, antes de entrar directamente en el texto, le voy a explicar algo bien interesante. En otra ocasión lo he explicado, lo voy a recordar ahora. Los primeros 2 años de una persona convertida al evangelio son cruciales, especiales, esenciales. ¿Por qué? Porque cuando alguien se convierte a Cristo, todavía no conoce la iglesia y la mayoría de sus amistades y familiares son inconversos. Entonces comienza en esa emoción, en ese cambio transformador, en esa nueva vida, comienza a testificar y hablar del amor de Cristo Jesús. Pero después de 2 años, las personas cambian un poco, hermanos, sus estilos de vida,
sus reuniones, sus formas de comportarse y comienzan a cambiar los amigos. Deja de juntarse con los inconversos y ahora se junta con creyentes, ¿verdad? Y las familias ya les testificó los primeros meses, el primer año, los primeros 2 años y después ya los deja en paz. Entonces llega el momento en que todo creyente se envuelve dentro de una burbuja, dentro de un círculo cristiano, hermano, evangélico, en donde no sale de ahí. Y resulta que ese estilo de vida a veces se afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está encerrada en ese medio ambiente. Amén. Se nos olvida que no podemos de perder las amistades allá afuera, hermano. Fíjese bien, hermano, Cristo, ¿con quién se juntó? Con pecadores. Ahora, la diferencia entre mucha gente es que hay gente que se sigue juntando con pecadores para seguir haciendo lo que los pecadores hacen. No, espéreme. No se trata de eso. Se trata de que cuando usted recibe a Cristo, hermanos, usted hace un cambio y usted se queda entre los pecadores. Amén. ¿Para qué? Porque usted es la luz que va a brillar en medio de las tinieblas. Entonces, amados de Dios, yo creo que la iglesia ha cometido ese error, ¿no? Ese error grande de desconectarnos con los inconversos. Y hay ciertas razones, ¿no? Hay ciertos propósitos. Es que pues estos son muy malvados, mal hablados, borrachos, viciosos, cuanta cosa. Y si me junto con ellos, pues me voy a descomponer también. Entonces, pero no se debe de perder el contacto con los inconversos, hermano. Usted siempre debe estar disponible para los inconversos. Siempre. No quiere decir que va a hacer lo que ellos hacen. Quiere decir que usted es la luz en medio de las tinieblas. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Ahora sí, entremos en esto rápidamente. Para anunciar, proclamar. La tarea especial del pueblo de Dios es anunciar ¿qué? Las virtudes de Dios. Ahora, aquí viene, escuchen lo que le voy a decir porque esto es bien interesante. No podemos, hermano, dar un testimonio que no tiene fuerza, que no tiene poder, que no tiene resultados. Mire, el evangelio que predicamos es un evangelio que transforma vidas. Precisamente porque nos hemos aislado, nos hemos separado del inconverso, ya no hay un lugar fértil en donde se manifieste el poder y la gloria de Dios. Porque el poder y la gloria de Dios se manifiesta en donde está el pecado, donde está la debilidad, donde la gente necesita. Sí me están captando, hermanos. Entonces, anunciar las virtudes es anunciar, hermano, lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios puede hacer. Y recuerde lo que Dios hizo en su vida. No se le olvide los milagros que Dios hizo en usted y cómo Dios lo cambió y lo transformó. Déjeme darle, pueden haber más, pero déjeme darle 8 virtudes de Dios. Una virtud de Dios es la manera en que Dios hace las cosas, sus hechos. Dios es un Dios de milagros. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer, hermano. ¿Están de acuerdo con esto, santos? Entonces la gente tiene que escuchar que Dios es capaz de liberar a un drogadicto, puede liberar a un alcohólico, puede transformar un matrimonio, una familia, puede sanar un hogar, hermanos, puede hacer un milagro de sanidad física en una persona con una enfermedad terminal, puede, hermano, tanto sanar un resfrío como un cáncer, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Sí, los hechos de Dios son sus virtudes, sus manifestaciones. Entonces, amados de Dios, cuando decimos vamos a anunciar que Dios puede. Pero ¿a quién se lo anunciamos? Esa es la cuestión, que lo anunciamos entre los que ya sabemos. Pues sí, amados, ¿verdad? Ahora, ustedes ya están sanados, por lo menos eso espero. Lo vicioso ya se le quitó, lo mal hablado también. Por lo menos eso espero.
La nueva criatura es. Ahora vive una vida nueva. Entonces, amados, no estén esperando manifestaciones y milagros, porque los que ya estamos adentro ya hemos sido sanados. ¿Aló? Entonces la iglesia tiene que proclamar, pero no proclamar entre ella misma, sino allá afuera. Tenemos que salirle. Amén, santos. O sea, al vecino, pues, al compañero de trabajo, al amigo, y ya deje de ser de la secreta, pues que no se den cuenta que soy cristiano. No, salga del closet. Revélese. Diga lo que es. Manifieste su fe. No tenga temor, porque la escritura dice que el que se avergonzare de mí, dice el Señor Jesús, yo me avergonzaré delante del Padre de él. Amén, amados. Entonces, una virtud son sus hechos, otra virtud es su poder, el poder de Dios, hermano. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios, hermano? En el testimonio suyo. Hábleles, dígales. Es más, ¿sabe qué? Atrévase a poner manos sobre los enfermos. Atrévase. Haga locuras. Porque el evangelio dice, Romanos, que es ¿qué? Como una locura. Sí. Ahora, que una virtud de Dios es su gloria. ¿Se acuerda que le hablábamos de la gloria de Dios? La gloria de Dios es la belleza, la hermosura de Dios, hermano. La presencia de Dios. Esa presencia que trae gozo, que trae paz, que trae tranquilidad, que nos sana, que nos levanta, que nos restaura, que nos da fuerza, que nos alienta en la vida, hermano. Hay gente que necesita oír, que necesita escuchar, amados. Por eso dice, fuimos elegidos, somos ese pueblo santo, somos, hermanos, ese pueblo especial, ese linaje escogido para anunciar, para proclamar, para decirle a la gente cuáles son las virtudes de Dios. Y una virtud de Dios son sus hechos, otra virtud es su poder, otra virtud es su gloria, otra virtud es sabiduría de Dios, hermano. Sabiduría para vivir, para tomar mejores decisiones, para cambiar, para ser más hábiles, más inteligentes, mejores personas. Sabiduría para sobrellevar una familia, un matrimonio, un hogar. Sabiduría, hermanos, para poder desenvolverme, desarrollarme en la sociedad en la que vivo, en mi trabajo. Porque Dios no es un Dios solamente de iglesia, pero es un Dios de hogar, es un Dios de trabajo, es un Dios de la calle, es un Dios que está en todos los lugares, hermano. ¿Me están siguiendo, santos? Otra virtud es la gracia de Dios. Él perdona pecados. Su gracia es infinita, es maravillosa. ¿Cuánta gente carga con culpabilidad, hermano? Carga con angustia, carga con dolor, porque no se sienten dignos y no se sienten que pueden ser perdonados. La gracia perdona, la gracia sana, la gracia acepta, la gracia cambia a las personas. Levanta a la gente. Es la virtud que anunciamos. No se diga la misericordia, otra virtud de Dios. Misericordioso es Dios, hermano. Paciente para con nosotros. Su misericordia todos los días florece en nuestro corazón, en nuestra mente. Todos los días está presente. Si hablamos de misericordia, tendríamos que hablar de otra virtud: su amor. El amor de Dios, hermano. Amor del Señor tan grande, tan maravilloso. Otra virtud, su santidad. Y así sucesivamente podemos ir encontrando, buscando cuáles son las virtudes de Dios, las cuales son infinitas, amados, infinitas. Y Dios nos dice, ahora que tú tienes el conocimiento, que has experimentado las virtudes de Dios, ahora proclámalas, háblalas, compártelas. De ahí porque la referencia a la cual yo le estoy diciendo, hermano, que la iglesia tiene que salir de su burbuja. Necesitamos sacar esto. Necesitamos, hermanos, yo entiendo que nuestro medio ambiente es necesario para poder sustentarnos, amarnos, cuidarnos, protegernos, orar los unos por los otros, alentarnos. Pero no nos podemos olvidar de un mundo allá afuera necesitado de Cristo, hermano, y que no escuchan, no oyen. ¿Por qué? Porque están muy aislados.
Y no se trata de que ellos vengan, sino que nosotros vayamos. Id y predicad este evangelio. Id. Me están siguiendo, santos. Mire, ¿sabe cuál es el error que yo he encontrado en la iglesia? Que la iglesia es muy buena para evangelizar a otros cristianos. No, en serio. No, yo me he dado cuenta que ¿cómo me evangelizan a mí otros cristianos? Pero si fuera un borracho, nadie me hacía caso. Porque los cristianos están para ganar a otros cristianos. O sea, es puro proselitismo, ¿no? Sacarlos de una iglesia para meterlos a otra. Y ya hay una emigración de creyentes, oye, hermano, increíble. Hay caravanas de cristianos por todos lados. Y porque, pero no somos llamados a eso, amados. Créame, no somos llamados a eso. ¿Sabe a quién somos llamados? Al inconverso, al pecador, al que no tiene esperanza, al que anda mal allá afuera. Amén, amados. Ahora, aquí es donde va. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esto quiere decir que si anunciamos las virtudes van respaldadas por los hechos, hermano. En otras palabras, el problema que yo encuentro es que el testimonio que tiene la iglesia está muy hueco, está muy vacío, no tiene solidez, no tiene respaldo. Ahora, Dios no ha dejado de ser Dios, hermano. Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo milagroso, y Dios sigue sanando, y Dios hace una obra extraordinaria. Pero la iglesia pierde credibilidad porque no tiene el respaldo de las virtudes de Dios. Porque las virtudes no solamente es la personalidad de Dios, pero es la expresión de Dios para el mundo. Sí, lo que Dios es y lo que Dios tiene, no lo reserva, lo da, lo ofrece. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces el testimonio suyo debe de ir respaldado por cosas sobrenaturales. Vámonos. Debe de ir respaldado con hechos de Dios, con poder de Dios, con gloria de Dios, con sabiduría de Dios, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, con la santidad de Dios, con los milagros de Dios. Respaldando lo que usted diga. El problema es que a veces se predica lo que no se vive. Entonces, 1 Corintios 2, ¿ya lo tienen? Buenísimo esta escritura, Así que, hermanos, está Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, ¿a qué fue Pablo a Corinto? A predicar el evangelio, a anunciar, a proclamar lo que Cristo hace, el testimonio de Dios. Y luego dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hay que recordar que Pablo era un hombre muy preparado, hermano. Una profunda sabiduría, un conocimiento tanto de la cultura como del sistema educativo de su tiempo, como de la religión, como de todo el sistema, hermano. Era un hombre, era un perito en cualquier área. Ahora, cuando él se convierte a Cristo, él tiene una mentalidad, él dice, todo lo que tengo, todas esas credenciales, esos diplomas, esos reconocimientos, vienen a ser como una basura por el eminente conocimiento de Cristo. O sea, porque el conocimiento de Cristo supera cualquier filosofía, cualquier ideología, cualquier cosa que el mundo pueda tener. Nada supera el poder de Cristo Jesús. Nada. Pero a la misma vez es más sencillo
que las filosofías humanas. Mucho más práctico. Por eso él dice de esta manera: cuando fui, pude haber sido de excelencia de palabra, de sabiduría, pero no fue así. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a qué? A Jesucristo. Mire, ahí le va otro de nuestros errores muy comunes. ¿Cómo le agregamos al evangelio? ¿Cómo le metemos cosas? A veces le queremos, vamos a decirlo así, queremos hermosear el evangelio con psicología. Queremos presentar el evangelio, a veces lo contaminamos con una percepción personal, interpretación personal. Hermano, a veces escucho predicadores, hablan más de ellos que de Cristo. ¿En serio? ¿En serio? Y hay algunos de mis hermanos anteriormente, ya ahorita gracias a Dios nos ha bendecido mucho, pero yo tenía hermanos que cuando predicaban, qué bárbaros, nomás de ellos hablaban. Santo Dios. No, amados, lo que la gente necesita es a Cristo. Y el mensaje no tiene que ir contaminado, alterado, diluido. Por eso es que hay tantos evangelios, tantas formas. Está el evangelio de la patineta. Mira, que anda un Cristo con una patineta, con greña larga y una cruz caída hacia al revés y todo. No hay Cristos para todos, hermanos. Hay Cristo para... tantas cosas que saca la gente, tantos formatos, ¿verdad? Y cada quien tiene su interpretación, pero la palabra es única, es sencilla, es práctica. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que la gente necesita, eso es lo que la gente necesita oír, eso es lo que usted necesita hacer, hermano. Hablarles de ese Cristo que murió en la cruz por sus pecados, aunque ya lo sepan, repetírselo, porque es el Espíritu Santo el que revela al corazón y a la mente de las personas. Y hay gente que lo oye y no lo captura, no lo entiende y lo desecha. Pero hermano, nuestro trabajo no es salvar. Nuestro trabajo es comunicar. Aquí el que salva es el Espíritu de Dios, el que trae convicción. Entonces usted nomás hable, ore por las personas, dé testimonio. Dice, no he saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este ¿qué? Es que es en la cruz, hermano. Es en su muerte. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y mi palabra, versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras, ¿qué dice? Otro error. Persuadimos. Queremos convencer. Y para poder convencer, ¿qué vendemos? A veces no vendemos, hermanos. Y yo sé que no se oye muy mal la palabra vender, pero hay gente que lo hace, ¿no? Pero me refiero, hermanos, a veces queremos vender la imagen de una iglesia o el pastor, porque cuando usted observa, hermano, los predicadores famosos, la gente va no por Cristo, va por el predicador, porque les gusta escucharlo, porque es un buen motivador. ¿Sí? Entonces, quítale a esa iglesia ese personaje y veamos si la iglesia persevera.
Entonces la iglesia no estaba fundada en Cristo, sino en el personaje. La pregunta es, si su servidor faltase, ¿la iglesia persevera? Claro que persevera. Se cae una bicicleta y se cae un avión. Imagínense. La iglesia no se mueve. La iglesia sigue. La iglesia está ubicada. La iglesia sabe a dónde va y qué están haciendo y por qué. Si el pastor está ahí, si no está también. ¿Cuál es el problema? Aquí el centro es Cristo, pues. Están captando esto, hermano, tan importante. Porque entonces, hermanos, cuando es Cristo el centro, el mensaje lleva poder, hermano. El problema es cuando ya está contaminado, cuando estamos vendiendo una idea. Entonces, pues sí, podemos hablarle de lo bonito que es nuestra iglesia, de los múltiples ministerios que tenemos, de lo mucho que Dios nos ha bendecido, de lo cómodo que estamos, de lo próspero que somos, de lo que hacemos. Pero antes de todo eso, hábleles de Cristo. Porque es lo que esa gente necesita, es a Cristo. Ahora, si le evangeliza a otro cristiano, pues sí, háblele de lo bonito de la iglesia. Háblele lo bonito de mí. Diga, no, el pastor está más o menos. Pues sí, hermano, sí. Pero no se trata de ello, pues se trata del inconverso. Y el inconverso lo que necesita es a Cristo. Llevemos el mensaje, hermano. Por eso Pablo se pone en esos términos tan firmes y dice con temor, con debilidad, porque el mensaje era superior a su conocimiento, a su sabiduría, a lo que él podía. Tenía que ser el Espíritu Santo a través de él. Dependía del Espíritu Santo. ¿Sí me están siguiendo, amados? Por eso dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de. Ahora, ¿qué respalda a Dios? Sus virtudes. No te respalda a ti, respalda su palabra. Encárgate de lo que salga de tus labios sea palabra de Dios. Palabra de Dios. Y mantente en la debilidad, en el temor. Mantente en aquella posición donde dices, dependo de Dios, dependo del Espíritu Santo. No está en mis fuerzas, no está en mis capacidades, no está en mi inteligencia, no está en mis habilidades, porque no tengo ninguna. Es Dios. Y Él respalda su palabra. Entonces cuando vas al lugar correcto, con el mensaje correcto, el poder de Dios va a ser manifiesto. Ahí es donde te digo, atrévete a poner manos sobre los enfermos. Atrévete a hablarle a esa persona dura, inconversa, aquella persona tan apática al evangelio. Vuélvele a hablar, pero ahora háblale en el poder del Espíritu Santo. Y no hay demonio, hermano, que no se someta. Amén. Qué lindo esto. Sí, déjeme cerrarlo ya. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? Ahí está. Y una persona que funda su fe en la palabra de Dios y en Cristo, esa persona va a perseverar siempre, hermano. No importa en qué condición esté. No importa si esto se cae o se deja de caer o se sigue hacia arriba o hacia abajo, no importa. Su corazón está seguro en Cristo Jesús, hermano. Permanecerá. Porque es Cristo el que salva. Entonces, amados, no olvidemos anunciar las virtudes en el lugar correcto, con el mensaje correcto, a las personas indicadas. ¿No? ¿Sí, amados? No cometamos el error que yo diría que un 99% de las iglesias evangélicas, más las latinas,
A eso se dedican. Mire, ya voy a terminar, pero mire, años atrás me invitaban mucho a la radio y a la televisión. Conozco muchos hermanos. Pero yo les hacía la pregunta, las reuniones que teníamos. ¿Quién escucha la radio cristiana y quién escucha la televisión cristiana? Oh, los cristianos. ¿No habrá forma mejor de meternos por ahí en la mexicana, en la norteñita? ¿Cómo se llama la que usted escucha? Ahí la del piolín. Sí, sí, en medio de las piolinadas, meterles un mensaje de Cristo. Hola, qué buena. Ve como si se las... Pues sí. O sea, no sería bueno meternos a Univisión, a Telemundo, a montar las chuntareadas esas. Y puras onzadas. No hay buenas producciones, hermano. Pero la televisión cristiana es para cristianos. Y la radio cristiana es para cristianos. ¿Verdad? ¿Y qué ganan? Más cristianos. De los mismos cristianos. Pero aquí lo que se necesita es un evangelio para un mundo perdido, hermano. El siguiente año, santos, que Dios nos dé fuerzas y que salgamos al mundo y que prediquemos este evangelio a la gente que necesita a Cristo, al pecador, al impío, al que está lejos. Bienvenido aquel que quiera ser parte de la congregación. Pero la congregación siempre tendrá su enfoque en un mundo perdido. Ahí nos llamó Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué linda escritura, ¿verdad que sí? Pónganse de pie, vamos a orar.